Hola, ¿qué tal? Vamos con el tema 6 de literatura, que va a ser la poesía desde 1939 hasta los años 70, que es una poesía que va a estar, pues, como vamos a ver ahora, muy marcada por el contexto de la guerra civil, en el que vamos a ver que nuestros escritores se van a dividir en dos bandos. Vamos a ver que se escriben dos tipos de poesía, la poesía de guerra y la poesía del exilio. La poesía de guerra va a ser una poesía que va a estar al servicio de los ideales de cada bando o de cada bloque. Va a ser muy difundido por los medios de comunicación, revistas, periódicos, etc. Esto de que es una poesía al servicio de los ideales de cada bloque se quiere referir a que va a estar un poco dividida en la ideología o dependiendo de la ideología de los escritores que la escriben. Y la poesía del exilio vamos a ver principalmente pues, temas de angustia, de desgarro, de dolor, que van a ir evolucionando a la nostalgia de la patria perdida y a los amigos perdidos pues debido a este exilio, ¿no? Bueno, pasamos a la poesía de los años 40, que va a estar un poco también dividida por escritores. Un grupo serán los escritores precedentes, perdón, como por ejemplo Machado, Lorca, Juan Ramón Jiménez, en el que va a destacar temas como el exilio o la muerte. O sea, el exilio en realidad lleva a todos estos temas de soledad, de nostalgia, de tristeza, de dolor, también el tema de la muerte. Y después va a haber otra rama que van a ser los poetas dirigentes del nuevo régimen, o sea, los nuevos, en el que vamos a ver un rechazo a la tradición cultural y que va a tratar de conectar con los ideales de la España del siglo de oro. En la España del siglo de oro pues fue una época de una España próspera, de una España católica, de una España quizá un poco censurada, como también vemos en la poesía de los años 40, en la que se implanta una censura. Y pues estos poetas nuevos, como quien dice, van a intentar encajar con estos ideales de nuevo. Bueno, en esta época va a surgir un grupo de escritores jóvenes que van a vivir la guerra civil y que se van a llamar la generación del 36 y que se van a dividir en dos grupos, poesía arraigada y poesía desarraigada. La poesía arraigada, que quizá pues era la más común eh, debido a las circunstancias de esa época, veremos que van a ser poetas que van a estar identificados con el régimen franquista, aunque bien es cierto que vamos a ver la evolución de algunos de ellos mentalmente e incluso ideológicamente. Bueno, en estas poesías arraigadas veremos una poesía sencilla y una poesía de evasión, con temas como el amor, Dios, la religión en general, familia, etc. Van a ofrecer una visión positiva del mundo y se van a sentir arraigados a su familia, a su patria, a la tierra, a Dios, etc. Va a seguir una línea de exaltación nacionalista y van a crear poesías de evasión de la realidad prácticamente porque aunque se sintieran identificados con el régimen e incluso algunos pues llegaran a estar de acuerdo con este contexto de guerra, es cierto que el sufrimiento era igual para los dos bandos y entonces siempre se intentó hacer una poesía, por lo menos en esta poesía arraigada, se intenta hacer una poesía de evasión de la realidad por lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Así tal como hace una burbuja para escapar un poco por la poesía. Pues veremos a escritores como por ejemplo Luis Rosales con su obra Rimas. Y después la poesía desarraigada que va a tener más importancia en los años 50, como vamos a ver ahora, que empieza gracias a Dámaso Alonso con su obra Hijos de la Ira. Aquí se van a ver a poetas que pues van a estar más angustiosamente instalados en esa España, que no les ha pillado quizá un poco, como quien dice, de sopetón, ¿no? Que están un poco como que no saben ni por dónde les da el aire. Entonces, pues vamos a ver, por ejemplo, a José Luis Hidalgo, a Carlos Bousoño. ¿Qué pasa en la poesía de los 50 y por qué es tan importante la poesía desarraigada? Bueno, pues en la poesía de los 50 vamos a ver que va a destacar la poesía social, que va a ser un derivado de esta poesía desarraigada. Esta poesía social propone denunciar las miserias e injusticias que en ese momento pues está pasando en España por el contexto de la guerra civil, en el que va a surgir un poco una rama que se llama la poesía comprometida, que esta pues va a pretender o va a intentar cambiar el mundo dando pie e incitando a las personas a las protestas sobre el problema que hay en España y la injusticia social para que esto acabe. Aquí vamos a concebir la poesía como arte de comunicación, que tiene
esencialmente un contenido ético y que va a imponer exigencias estéticas y temáticas. A ver, ¿cómo explico yo esto? Aquí se va a concebir la poesía, se va a entender por poesía como un medio de comunicación, un medio de todos. Ahora explico en lo que es la poesía centrada en un nosotros. Entonces vamos a concebir la poesía como este concepto global que es un arte de comunicación, que tiene que tener un contenido ético, que no puede ser algo sin contenido, así como pasaba en la poesía pura anteriormente. No es que no tuviera contenido, es que era una poesía deshumanizada. Pues aquí todo lo contrario. Esta va a tener sí o sí un contenido ético y además va a imponer exigencias estéticas y temáticas, o sea, que va a tener que tener casi necesariamente ciertos temas o tocar ciertos temas, como por ejemplo, pues no sé, el amor y ciertas exigencias estéticas, ¿no? O sea, que esté bien escrito, que sea una poesía bella, que intente siempre crear el arte, ya lo digo, todo lo contrario a lo que era la poesía pura, pues aquí estaría la poesía de los años 50. Además, vamos a ver un lenguaje inmediato y desnudo de recursos retóricos. Y veremos una poesía centrada en nosotros. Así como con Luis Cernuda veíamos en muchos de sus poemas cómo se centraba en el yo poético, vamos a dar un giro de 180 grados y nos vamos a centrar en nosotros. Todo esto se debe a lo que os he dicho antes, a que esta poesía comprometida que pretende cambiar el mundo entre todos, hacer protestas, pues va a estar centrada en eso, en un nosotros, en un vamos a arreglarlo, etc. Bueno, algunos poetas destacados, pues Blas Otero con la obra Pido la paz y la palabra y Pedro Hierro, o perdón, José Hierro con la Quinta del 42. Bueno, en esta época también vamos a ver otro grupo de escritores que va a ser la generación de los 50. Este grupo pues, va a intentar aportar pues, nuevas consideraciones y la poesía pues, va a pasar de ser este arma contra los problemas, la injusticia, las miserias, a pasar pues simplemente a ser un instrumento de conocimiento interno y externo del poeta, ¿no? Que veamos un poco cómo el poeta conocerlo tanto externamente como internamente en cierto modo y no tanto utilizarlo como un arma contra algo más grande. Ya volvemos un poco al yo poético. ¿Qué características van a tener en esta generación? Bueno, pues la mayoría van a ser personas pertenecientes a la burguesía, por lo que van a tener estudios universitarios, estudios superiores, van a tener una gran admiración al supremo magisterio de Machado y de Alexandre, una actitud crítica que va a estar manifestada por humor e ironía, meditaciones líricas sobre el amor, el tiempo, Dios, la infancia, la figura de la madre, etc. Va a haber una gran exaltación de la amistad y vamos a ver una poesía bien hecha y bella, lo que os he dicho antes, un poco de esas exigencias temáticas y estéticas. ¿Qué estilo van a tener? Pues esto se va a intentar alejar totalmente de las vanguardias, no vamos a ver apenas rima, va a predominar los endecasílabos, una estructura narrativa en los poemas, sintaxis a base de paralelismo y reiteraciones y un léxico urbano. Y finalmente los autores destacados que vemos en esta poesía de los 50, pues van a ser Ángel González con Áspero Mundo y José Ángel Valente con A Modo de Esperanza. Y bueno, Jaime Gil de Viedma con Compañeros de Viaje, Moralidades y Poemas Póstumos, que son 3 obras.